Vamos continuando entonces. Bueno, para aclarar un poquitito nada más con respecto a la búsqueda binaria, ¿sí? La forma, en el peor de los casos, sería logaritmo base 2 de n, donde n es la cantidad de datos que nosotros tendríamos, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos en el mientras y yo les había dicho, cuando tenemos el INT de un dato, de un valor numérico, el INT lo que hace es truncar el dato, ¿sí? Pasarme solamente la parte entera. Entonces lo divido entre 2 y extraigo la parte entera. En el caso de que el centro justamente sea el dato que yo estoy buscando, me posiciono en el centro, ¿sí? Y salgo de ese ciclo. En caso contrario, empiezo a buscar si es que está del lado menor o del lado mayor. Entonces voy dividiendo el vector en varios pequeños vectores para poder seguir trabajando. ¿Ok? Bueno, registro vamos a ver en una siguiente clase. No quiero bombarles tanto con todo esto. Quiero mostrarles más bien en lo que tenemos que trabajar un poquito con SL. Voy a abrir aquí SL. Quiero saber si es que alguien tiene algún inconveniente con la pantalla. ¿Sí? Me va avisando. Bueno, para recordar un poquito. Yo puedo tener un vector como puedo tener también una matriz. ¿Sí? En este caso yo voy a mostrar el funcionamiento de una matriz y voy a mostrar las dos formas como yo puedo moverme dentro de una matriz. ¿Ok? Voy a llamarle a mi matriz matriz A, ¿sí? Que va a tener 5 y 5, algo bien chiquito nada más. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es un desde, como yo les había dicho ya inicialmente en la clase, que yo puedo tener, un momentito voy a silenciar a los demás. No sé quién está con su, ahí está. Bueno. Como yo les dije, nombre de la variable, dos puntos, tipo de arreglo, cantidad, en este caso la cantidad 1 estamos hablando de las filas, ¿ok? Y en el caso de cantidad 2 estamos hablando de columnas. Columnas. Y por último, el tipo de dato. ¿Ok? Bueno, voy a hacer, como les decía, con el ciclo desde dentro de un vector, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la i. ¿Ok? Y con el ciclo desde dentro de una matriz, necesitamos, para recorrer una matriz, dos ciclos. Uno para la fila, las filas. Otro para las columnas. Hay dos formas de hacer el recorrido. Uno es primero por las filas. Por cada fila se recorren todas las columnas. ¿Ok? Entonces, voy a mostrar la primera forma. Por cada fila, todas las columnas. ¿Ok?
Voy a utilizar, como yo les dije, ustedes pueden utilizar variables que les facilite más a ustedes. Hay gente que utiliza IJ, otra gente utiliza XY, otras personas utilizan FC para hacer relación a fila-columna. Particularmente a mí me gusta usar FC para poder identificar mejor dónde estoy cuando estoy hablando de fila y cuando estoy hablando de columnas. Entonces, desde fila igual a 1 hasta 5 en este caso, ¿sí? Y desde columna igual a 1 hasta 5 también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Por cada fila, cuando fila es 1, va a ser el recorrido interno primeramente. La columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, columna 5. Finaliza esto y va a volver aquí y va a ser fila 2. Y aquí va a ser nuevamente 1. Se resetea esto. Y va a ser columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente. Voy a hacer un ejemplo nada más para que vean, ¿sí? Voy a leer, a ver un poquito, imprimir, ingrese un dato. No le estoy pidiendo. Puedo poner, por ejemplo, un dato correspondiente a, y le voy a pasar como parámetros fila, aquí, correspondiente a, coma, fila, columna. Ahí está. ¿Okay? Y voy a leer esto. Leer. Y hacen la misma temática que hacíamos con el vector, solamente que en vez de poner una posición dentro de mi arreglo, voy a estar colocando dos. Voy a llamarle a mi matriz, en este caso, en la posición F, C. F de fila, C de columna. ¿Ok? Voy a hacer esto mismo un ratito, voy a copiarlo y voy a pegarlo, ¿sí? Y quiero que se fijen que en vez de esto que está aquí, lo que yo voy a hacer es, voy a imprimir esto que está aquí. Me faltó este aquí, ¿ok? Voy a colocarle una tabulación al final, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Y aquí les voy a mostrar que voy a hacer una impresión, pero voy a imprimir solamente un salto de línea. De tal manera que se note la diferencia cuando va saltando de línea. ¿Ok? Un poquito allí. ¿Se está entendiendo hasta aquí, verdad? Sí, ahí ya cerré, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, voy a compilar esto. Vamos a vernos con el ejemplo. La F no está definida, ¿cierto? Tengo que declarar aquí arriba F. Tengo que declarar C como numéricos. ¿Ok? ¿Dónde me falta cerrar paréntesis? Aquí dice. Coma. Y aquí una coma otra vez. El cuerpo de su programa debe terminarse con fin. ¿Quién tiene que terminar? ¿Cierto? Fin. Compilo. Ahora sí. Entonces, ¿yo qué hago? Ingrese un dato correspondiente a la posición 1, 1. Voy a cargar datos aleatorios. Porque si no, no vamos a terminar. Posición 5, 5. Y atiendan bien aquí, por favor. Fíjense. Todo esto que está aquí en esta primera línea corresponde a la impresión
de mi primera fila, la impresión de mi segunda fila, la impresión de mi tercera fila, la impresión de mi cuarta fila, la impresión de mi quinta fila. Si esto yo lo quiero hacer que vaya imprimiendo a la par que yo voy mostrando, ¿sí? Por cada final de fila, tengo que hacer una impresión de todas las columnas y tengo que volver a hacer un desde aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hace es, por cada fila, cuando fila es 1, columna va a ser 1, columna va a ser 2, columna va a ser 3, columna va a ser 4, columna va a ser 5, columna va a ser 6, 7, hasta lo que necesite. Fila va a ser 2 ahora, columna va a ser 1, 2, 3, 4, hasta lo que necesite nuevamente. Esta es la primera forma de hacer el recorrido. La segunda forma de hacer el recorrido, y no es otro secreto más que es por cada columna, todas las filas. ¿Ok? ¿Y dónde varía? Les voy a mostrar. Lo único que varía es esto. Copio así como está. Lo voy a pegar aquí. Y esto va a ser columna y esto va a ser fila. ¿Sí? Eso es lo único que varía, la única diferencia que nosotros tenemos cuando tenemos filas y cuando tenemos columnas. Pero ojo, ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, voy un ratito aquí arriba? ¿Qué pasaría si yo aquí le doy 8? Me va a ocurrir lo mismo que me había ocurrido con el vector. Voy a empezar a cargar los datos, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que me va a decir que está fuera de rango. Voy a mostrar aquí. Índice fuera de rango, dice. ¿Por qué? Voy a mostrar la consola un ratito. Está ahí. Fíjense aquí. Posición 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. ¿Existe la posición 1, 6? No. Como la posición 1, 6 no existe, automáticamente él ya encuentra un pequeño error dentro de mi ciclo repetitivo, lo cual no me va a permitir cargar ningún dato. ¿Por qué? Porque mi matriz está solamente determinada hasta la posición 5. Entonces, esto hace que se genere ese pequeño error que nosotros vimos recién, que es la posición fuera de rango. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si es que hubiese sido diferente, voy a hacer el cambio aquí, ¿sí? Entonces, matriz de 5 filas y 8 columnas. Ojo, lo que yo acabo de hacer aquí era invertir nada más las posiciones, primero la columna y luego la fila, ¿verdad? Pero si yo hago esto así como está, ¿qué le va a pasar a mi matriz? ¿Qué le va a pasar a mi matriz en este momento? En realidad, Matías, no van a ser 3 datos nada más los que no van a ser cargados. ¿Cuántas columnas no van a ser cargadas? 3 columnas. ¿Sí? 15 datos. Exactamente, Matías. Ahora sí. Bueno, entonces es algo que tenemos que atender muy bien. Ahí sí. Ahora yo tengo que cambiar esta relación para que se den cuenta de que es diferente la situación. ¿Sí? Ok. Bueno, correspondiente a matrices, ¿sí? Tenemos ciertas situaciones que se dan con las matrices cuadradas. ¿Sí? Que eso lo quiero dar otro día para que vayamos reforzando esto. Por hoy llegamos hasta acá, ¿ok? Quiero saber si es que alguien tiene alguna consulta o tiene alguna duda de lo que habíamos visto el día de hoy. Profe, Señor, una pregunta. ¿Vos sí. podrías definir una matriz, qué sé yo, 50 y 50 y de acuerdo a lo que el usuario quiera, que use solamente una matriz 4 por 5 o algo así? O
O sea, pueden sobrar espacios de la matriz por conveniencia. Sí puede sobrar. Voy a hacer un pequeño ejemplo aprovechando que tengo acá Excel. Voy a hacer un ejemplo. Suponete que vos tenés 50 por 50, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que este es el espacio de tu matriz, ¿sí? Sí, Pero vos solamente de este espacio de esta matriz, solamente vas a estar utilizando esto, este espacio, ¿ok? Se puede hacer eso, pero ¿cuál es el error garrafal que vos vas a tener en esta clase de situaciones? Que vas a estar utilizando demasiado espacio de memoria para almacenar algo que vas a estar esperando, pero que en realidad no llegas a usar todo. mm. ¿Se entiende? Y entonces se puede utilizar algo parecido al asterisco que se usó en Vector para cargar dentro del programa la cantidad de, Sí o se sea, puede. que está tu columna o tu fila. Por darte un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Justo mi scroll no está funcionando. Voy a crear una matriz más llamada B, ¿sí? Que se va una matriz de asterisco, coma, asterisco. ¿A esto te referís, Carlos? Sí, Vamos a hacer que sea de tipo cadena, ¿sí? Acá abajo yo puedo decir dim B de 3 y 6, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que mi matriz B en realidad va a tener 3 y 6. También puedo hacer esto. Leer A, B. Ojo, en teoría lo ideal sería que vos le pongas un mensaje, por favor ingrese la cantidad de filas que va a tener su matriz, ¿verdad? O la cantidad de columnas que va a tener su matriz. Y puedo hacer esto también. Dim B de A y B. ¿Se entiende? Acá A y B son números ingresados por teclado. Voy a comentar esto un ratito, ¿sí? Y vamos a mostrar un poquito esto. Fíjate bien, Carlos, en lo que estoy haciendo ahora. Le estoy pidiendo al usuario que ingrese una cantidad de filas y columnas. Va a guardar en A y en B. Yo tengo que declarar aquí. ¿Sí? Y luego va a dimensionar y va a imprimir. Fíjate, ingreso 2 filas, 3 columnas. ¿Ves estos espacios que están aquí en realidad, Carlos? Son correspondientes a los 6 espacios que se generan para la matriz B que tengo yo aquí. ¿Sí? Ahora un poquito puedes definir la matriz después, así como los vectores. Sí, Matías, se puede, que es lo que estoy haciendo ahora. Voy a cambiar este cadena a numérico. Capaz así se vea un poquito mejor. Y voy a imprimir aquí. Ahí, para que se vea un poquito mejor. Ingrese la cantidad de filas. Tengo 3 filas y tengo 2 columnas. ¿Sí? Y fíjense, por favor, yo voy a tener 6 datos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que yo estoy imprimiendo solamente los datos sin el ciclo repetitivo. ¿Sí?
Ahora, si esto voy a meterlo en un ciclo repetitivo, obviamente que va a estar un poquito mejor, va a estar un poquito más ordenado. Si voy a hacerlo de esa manera, voy a usar mismo ciclo desde fila igual a 1 hasta A. Por cada fila voy a recorrer todas las columnas. Desde columna igual a 1 hasta B. ¿Sí? Y voy a imprimir a ver un poquito lo que tengo B en la posición A, fila, columna. Un pequeño detallecito nada más, le voy a agregar una tabulación para que se entienda. Y aquí voy a hacer un imprimir. Un salto de línea netamente a modo de estética. Ok, voy a ejecutar nuevamente. Tengo 4 filas y 2 columnas. Ok, fíjense bien aquí qué es lo que ocurre. A ver dónde estoy teniendo el error. Ah, ya estoy pillando, un ratito. Ahí para que se note la diferencia. Fíjense, 4 filas, 2 columnas. El primer imprimir me tendría que estar mostrando 8 datos ahora. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo me tiene que mostrar de manera ordenada 4 filas, 1 fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 2 columnas, 1 columna, 2 columnas. A partir de aquí estamos hablando de el ingreso de los datos a la matriz A.